Mientras unos malinforman y desinforman, hay quienes sí mantienen informado al pueblo para que estos prianistas dejen de vernos la cara. Y es que, bueno, recordemos que en la marcha de ayer los medios chayoteros convencionales no sacaron nada del detrás de cámaras, solamente al estilo de Lord Montajes enseñaron lo que les convenía. Pero para eso están los reporteros que sí saben hacer su trabajo, que sí están con el pueblo y que no nos están engañando. Pues el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, 2 reporteros dieron tremendas noticias. Uno, pues resulta que este usurero de Ricardo Salinas Pliego no nada más debe impuestos, también obliga a sus trabajadores a base de amenazas a asistir a esta dichosa marcha, porque si no los iba a despedir, les iba a quitar ayudas, igual que el PRI y el PAN con sus ayudas mediocres, porque sabemos que ellos están en contra de los programas sociales. Entonces amenazaron a la gente, había gente que ni siquiera sabía por qué estaba allí. Pero bueno, gracias al trabajo de estos reporteros, México va a estar bien informado y bien enterado. Vamos a ver el video, pues no debes de perderte nada de esta información. Buenos días, presidenta. Perdón, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Sobre este mismo tema del sábado, preguntarle en concreto sobre el uso de una concesión, que es una concesión del Estado, en este caso para una televisora, y que estuvo incitando a un ambiente hostil, estuvieron transmitiendo el propio responsable o el dueño de esta concesión. Bueno, la concesión es del Estado, pero bueno, el responsable de esta concesión, que está como dueño de esa televisora, pues estuvimos varios compañeros cubriendo la manifestación, y lo que uno observó, lo que personalmente yo observé, es que todo lo enfocaban, obviamente, si alguna agresión o caía gas lacrimógeno, bueno, se dice que fue el gas lacrimógeno, y ahí no está muy claro, porque incluso hay versiones pues de que… Se usan extinguidores, tiene que… Perdón. De ellos mismos, de la marcha. Pero desde los mismos grupos está la versión que se generó. Estuvimos del lado de los edificios del gobierno de la Ciudad de México, y por lo menos en ese lado un compañero y yo estuvimos ahí, y ese es uno de los puntos que también estábamos comentando. Lo vivimos ahí, pero bueno, esta televisora, incluso junto estaba su camarógrafo, su equipo, y no grababan cuando, por ejemplo, estaban destruyendo estos grupos que estaban agrediendo y que estaban destruyendo jardineras, todo esto, volteaban hacia otro lado. Es decir, estaba muy bien diseñado un tema mediático para poder plantear un tema totalmente hostil y totalmente planeado. Preguntarle, aquí ya hemos hecho preguntas muchas veces sobre la concesión, sobre un tema que está ahí pendiente de créditos fiscales, pero ya el uso de una concesión del Estado para este tipo de, ya hay palabras más fuertes, estrategias más allá. Incluso, presidenta, en este mismo punto ya también hay versiones periodísticas. Salió uno de los responsables propietarios sobre un medio digital que se llama Derecha Diario, que dice no nos vamos a ir, es de origen español y también está operando en Argentina con Milei, con diseño de este tipo de cosas, agitaciones, lo que le llaman una ruta de manual para desestabilización en un país. Preguntarle, presidenta, sobre todos estos elementos que están en la mesa, este mismo personaje de este medio digital que ha tenido mucho que ver en esta parte mediática, en las redes sociales, todo esto, y que dice, no nos vamos a ir, hay un video ya de él mismo, y vamos a seguir profundizando. Bueno, obviamente no reconocen más allá de un tema mediático y de cambios en el país, en nuestro país. Preguntarle, presidenta, en concreto esto, ¿cuál es su opinión? En efecto, el empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviendo, asusando a la movilización. Las televisoras de las que él es dueño, pero tiene una concesión para poder transmitir,
pues estuvieron siguiendo toda la manifestación y los conductores que estaban en la marcha afuera también generando una idea de en efecto el gobierno es represor y los jóvenes no están de acuerdo con el gobierno. Ahora, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque también quieren que caigamos en la provocación. Aquí es la ley. Nada ni nadie por encima de la ley. Nada por la fuerza, todo por el derecho. Esas son palabras de Juárez, el gran Benito Juárez García. Y eso es lo que nosotros seguimos. Nada ni nadie por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por el derecho. Entonces, no vamos a caer en ninguna provocación. Entonces, hasta ahora, ¿qué hay? Una resolución de la Corte que dice se desecharon todos los amparos que se habían interpuesto durante 15 años, que no se habían resuelto. Y se regresa a que 2 de sus empresas o 3, no sé cuántas son, pues tienen que pagar. Esa es la ley, esa es la resolución de la Corte. Antes la Corte no había resuelto porque pues había contubernio, pero ahora la Corte pues resolvió conforme a derecho de litigios que vienen desde el 2008. Esto es muy importante. Pues no son litigios nuevos, son litigios que vienen desde el 2008. Eso es la ley. Ahora, ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a detener la transformación. No la van a detener. La mayoría del pueblo de México, la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Que hay muchas cosas que hay que seguir avanzando, muchas cosas que hay que seguir avanzando, pues fueron por lo menos 36 años de neoliberalismo y muchos más anteriores de autoritarismo. Entonces, 6 años, 7 años apenas, y tenemos que seguir avanzando. Pero la mayoría del pueblo está con la transformación. La mayoría del pueblo se ve beneficiada por un gobierno honesto y responsable. 32 millones de familias reciben apoyos de manera directa, de lo que antes se quedaba en unos cuantos, de lo que algunos vivieron de rescate de FOBAPROA, de rescate de carreteras, de todo lo que ya sabemos. Entonces, la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación y así votaron. Y por más que quieran construir en las redes sociales una realidad virtual, la gente en la realidad vive otra cosa, con resultados. Y la verdad es que también hay mucha desesperación del otro lado, pero hay que llamar a no desesperarse, actuar pacíficamente, actuar en el marco de la ley, no llamar a estas violencias, porque además a ellos también no les ayuda. Si necesitamos una oposición responsable, pues esto no ayuda. Y a los que están en el extranjero, que están queriendo desde la derecha internacional influir en México, pues también les decimos que hace muchos años que México es un país libre, independiente y soberano, y que en México decide el pueblo, que aquí el injerencismo y el intervencionismo hace mucho que fue rechazado. Fíjense, no solo aquí, lo que pasó en Ecuador ahora el domingo con el referéndum que se hizo, con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador, lo puso a votación y la mayoría dijo no, no queremos. Habla también de un sentimiento en América Latina. Entonces, en México, más allá de lo que haya pasado ayer,
En México el sentimiento nacionalista es muy fuerte, y no nos gusta, y no le gusta al pueblo que haya este injerencismo. Colaboramos con todos los países, nos coordinamos, qué bueno que haya debate, pero en México quien decide es el pueblo. Eso ocurrió en 2018 y eso no va a cambiar, porque no vamos a traicionar nunca al pueblo de México. Nada más como precisión, efectivamente, ahí no lo aclaré, pero sí del lado donde estuvimos cubriendo, de hecho fuimos varios compañeros que estamos presentes algunos, en zonas muy específicas es donde liberaban el gas lacrimógeno. No provenía desde el lado de la policía, sino del lado que estábamos del gobierno de la ciudad, solo como aclaración. Y la otra, que efectivamente yo no había visto, por ejemplo, que en alguna otra manifestación, por más violenta que se tornara, y esa es mi siguiente pregunta, Presidenta, es que el edificio de la Suprema Corte fue dañado, hay ciertos daños, y la crónica es que cuando salieron pues los manifestantes, había de todo, había mucha gente grande y que iban con sus consignas pidiendo paz, o sin dejar de ofender al propio gobierno y la investidura de usted, que obviamente pues sabemos de una bajeza de verdad muy asquerosa, perdón por la palabra, pero de verdad es tremendo. Pero ya cuando se llegó allá, de hecho a un compañero le decía, vamos a llegar para que un poco antes, para ver el discurso que vayan a dar. No había templete, no había nada como regularmente hay. Entonces, y al contrario, lo que empezó a haber fue ese tipo de agresiones que ya sabemos, incluso había gritos, ahí hay unos videos que subimos, donde había algunas personas que decían de estos agresores contra la catedral, y algunos dijeron, no es para allá, es para acá. Entonces, son varias cosas que sí se escuchan, que sí se ven ya digamos en el campo antes de que empezaran a arreciar estas cosas. Y mi siguiente pregunta en todo este análisis, el del Gabinete de Seguridad, Presidenta, es que también hay versiones periodísticas, están las fuentes en las redes sociales, donde hay un periodista que dice, yo no vi que realmente operara el bloque negro, como denominadamente hay un grupo muy establecido, muy enfocado, sino que esto fue más allá. Incluso él lo comenta, que tiene bases para decir que pudo haber estado presente el crimen organizado. Eso ya obviamente también es un punto sumamente delicado. Presidenta, ¿se está investigando esta parte? Tiene que investigarse. Está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, y en lo que se pueda ayudar desde el Gabinete de Seguridad se va a apoyar, porque sí es importante saber por qué se da esta violencia y quién la promueve y qué grupos fueron los que participaron, quiénes fueron, porque primero no eran jóvenes, habrá habido allí algún joven, pero la mayoría eran personas mayores, que venían preparadas para romper la valla. Fíjense, rompen la valla y supuestamente querían acercarse a Palacio, y no se acercan a Palacio más que creo que una persona. Se van contra la policía. Entonces, eso es muy importante. Se van contra la policía, y la policía durante un buen rato resiste. Y los golpes contra la policía son inaceptables. Repito, si hay algún abuso de un policía, pues que lo investigue la propia policía de la ciudad. Pero lo que pasó con esta violencia en contra de la policía no es explicable. Entonces, claro que se tiene que investigar quiénes son estos grupos y trabajar junto con la Fiscalía de la ciudad, sí, para que haya toda la información. Perdón,
Uno de los videos, Presidenta, para reforzar esta parte, y voy con mi última pregunta, es que varias personas, su aspecto no era, digamos, común cuando se presenta este grupo que yo había comentado, el llamado Bloque Negro, pero había uno de ellos con ese tipo de tatuajes, no que los tatuajes en sí sean para criminalizar. Sí, porque no hay que criminalizar el tatuaje. Sí, pero gritaba muy concretamente que van a morir, les decía a los policías. Ah, sí, hay un video ahí muy de una persona que sí, pues se tiene que investigar, porque sí, de una manera muy violenta grita van a morir. Y traemos armas, dijo, traemos armas. Entonces, que se investigue también, porque no hay que especular en estos casos. Lo cierto es lo que vimos, lo que se ve, lo que claramente se ve, lo que mostramos aquí, y que se investigue de quiénes son estos grupos y llamar a todos en México al no uso de la violencia. Aquí no se reprime, no se censura. Hay libertad, pero nadie quiere la violencia. Nadie quiere la violencia. Y no se debe asusar a todos los que aquí mostramos y que hemos visto que asusan la violencia. Eso no lo quiere el pueblo de México, eso no lo quieren las y los mexicanos. La violencia no. Eso no ayuda nada. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. En Campeche hubieran visto a la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos con en Palizada, que es un municipio que está más alejado? No, hombre, las mujeres felices, algo así, pero hermosísimo. En Tabasco, aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Esa es es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Aquí no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo y el pueblo. ¿Quién más? Ya vamos a cerrar prontito porque ya fue mucho. A ver, aquí la compañera. Muchas gracias, Presidenta, por la palabra. Eliane Valadez, del canal de Eli TV Oficial. También aquí comentar, como mis compañeros, tuve la oportunidad de estar presente en la marcha de la Generación Z el día de ayer, que pues muy bien informada que está usted, Presidenta. Me parece que le informaron perfectamente, porque pues no fue como tal la Generación Z. Más bien dicho, fue la generación Baby Boomer y la generación de oro, porque pues eran personas ya pues adultas mayores, ¿no? Personas que han marchado desde Frena. Yo personalmente he tenido la oportunidad de asistir a las marchas que ha hecho la oposición y diferentes grupos civiles desde que estaba el presidente Andrés Manuel López. El día de ayer puedo decirle que fue un grupo, Bloque Negro, muy violento, demasiado violento. Tuve la oportunidad de grabar todo y ponerlo en mis redes sociales, porque me pareció muy importante documentar que estas personas parecía que estaban entrenadas,
que tenían una misión, y la misión en redes sociales era entrar y quemar Palacio Nacional. Pero a la hora de la hora, como se dice, que quitaron las vallas, pues no era entrar a Palacio Nacional, era crear esta narrativa de que el gobierno que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es un gobierno represor. Medios que pues son de derecha tomaron esas imágenes y las pues están lanzando no solamente nacional, sino internacionalmente. Entonces, mi primera pregunta, preguntarle si usted cree que esta marcha ha manchado de alguna forma su imagen como presidenta, su imagen de su gobierno, tanto nacional como internacionalmente, y qué tanto puede afectar esto a su persona como a su gobierno. Gracias. Pues sí, ese era el objetivo, ¿no? Decir que el gobierno de la 4T es un gobierno represor contra los jóvenes. Eso es lo que sigue pues ahorita todavía en las redes, ¿no? Y seguro están escribiendo ahorita ahí, no, la presidenta está muy equivocada porque miren, aquí les voy a mostrar una imagen. Y repito, si hubo algún abuso de un policía, pues la policía tiene sus esquemas para sancionar, pero son muy fuertes las imágenes contra la policía de la ciudad. Y en efecto, ¿qué buscaban? O sea, ¿por qué llegaron a tirar la valla con tanto equipo? ¿Quiénes son estas gentes que no tenían nada que ver con jóvenes de la generación Z? ¿Quién les pagó, si es que les pagaron? Todo eso hay que investigarlo, y sí, ahí en lo que se necesite colaborar, porque es importante que se clarifique, que se aclare todo esto, sin caer en provocaciones. Es sencillamente la información, lo que realmente ocurrió, y sin caer en provocaciones. Ahora, pues a lo mejor ayer alguien que leyó eso, pero al ratito pues se quita porque no es una realidad en México. Qué bueno que mencionan esto de lo que está pasando hoy en las calles de la ciudad. Más parece que nos oyen, ¿no? Porque decimos una cosa y rápido se preparan para mandar a alguien a decir, ay, vamos a gritarle a la presidenta, porque así pasa, ¿no? Me ha pasado pues que una persona ahí llega. Ahora que vino el presidente de Francia, ¿no? Que había tres personas que gritaban, y un montón que gritaban presidenta, presidenta, y 3 personas por ahí. No estamos de acuerdo, hubo golpe de Estado. Fraude electoral. Presidenta, hablando de esto de golpe de Estado, estando en la marcha, una de las consignas, a pesar de que decían que es una marcha pues sin violencia, que era una marcha tranquila, en paz, sabemos que no fue así, y que especialmente se enfocaban en que era una marcha que no era de partidos. Mas, sin embargo, las consignas eran fuera Morena. Fuera Morena, no a los impuestos y revocación de mandato. Cuando nosotros preguntamos a la gente, pues si tuvieran la oportunidad de revocar a la presidenta, porque muchos decían que no estaban de acuerdo con la revocación, sino que querían que se fuera ya, y le preguntábamos, ¿cuál es tu propuesta? La propuesta de la mayoría de estas personas que gritaban no a los impuestos, pues casualmente decían Salinas Pliego. Entonces es algo… ¿Cómo? A ver, está muy buena. A ver. Sí,
que las personas cuando las entrevistábamos, porque en el pliego petitorio de la generación Z, el primer punto de ellos era revocación de mandato. Cuando les preguntábamos a las personas que si estaban de acuerdo con la revocación de mandato, la mayoría decía que sí, pero quería que se fuera ya. Ok, ¿quieres que se vaya ya? ¿A quién propones? Muchos no tenían una idea concreta, pero decían que necesitaban a alguien que no fuera político y que fuera empresario, porque ya tenía dinero y no iba a robar, según ellos, ¿no? Y proponían, de hecho también propusieron a Carlos Slim, pero en una gran mayoría proponían a Salinas Pliego, algunos a Lili Téllez, algunos querían que regresara Xóchitl Gálvez, pero en su mayoría era Salinas Pliego. Entonces esto pues concuerda mucho con esto consigna que llevaban también de no a los impuestos. Entonces, pues me gustaría saber su opinión al respecto y también pegado a esto, preguntamos que cómo podía revocar un 30% a un 70%, porque pues usted tiene un 70% de aprobación. Decía la gente que no, que usted ya había caído en su aprobación, que eso era falso y que usted ya había caído a un 40%. Y no tardarán en ahí. Bueno, eso salió de un día a otro en una televisora que ya había caído a un 40%, entonces no sé si nos pueda dar un poquito de explicación. La revocación de mandato es una consigna nuestra. Quien la propuso fue el presidente López Obrador. Quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador. Y claro que me voy a sujetar a revocación de mandato, porque eso dice la Constitución. Además, nunca vamos a hacer una carga para el pueblo. Nunca. Ahora, ¿qué piensa la gente de la transformación? ¿Qué piensan los adultos mayores? ¿Qué piensan las mujeres de 60 a 64? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez fueron a una preparatoria? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez tienen acceso a la universidad? ¿Qué piensan el pueblo de México? Entonces nosotros vamos a seguir trabajando. Y la revocación de mandato, pues fue nuestra, imagínense. Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos. No, es una decisión nuestra. Con el presidente López Obrador fue en el 28 y tuvo 90% de aprobación porque la oposición además decidió no participar, porque pues yo creo que no les iba a ir muy bien, ¿no? Ahora, recuerden que hay elecciones en el 27, se van a elegir muchos gobernadores, diputados federales, presidentes municipales. Entonces, el año que entra va a ser un año, y el 27, movidito, pues porque se acerca el periodo electoral y que diga el pueblo lo que quiere. Gracias, presidenta. Y también comentarle que en estas entrevistas que pudimos hacer a la gente, podemos constatar que la mayoría de las personas no iban por decisión propia. Muchas de ellas iban acarreados. Especialmente los comerciantes de La Lagunilla, que pues los obligaron a ir a la marcha porque si no iban a recibir castigos. Muchos de ellos pues no quisieron hablar en cámara porque obviamente protegen, ¿verdad?, su identidad. Pero, ¿qué opina, presidenta, respecto de que utilicen estas mañas de amenazar a los comerciantes para que
pues para que vayan a estas marchas, donde pues también les hicimos preguntas y pues no sabían qué contestar al respecto de la marcha, qué significaba para ellos, no lo sabían. Por eso les digo que son los mismos los que convocaron. Vean en 2023 la manifestación que tuvo la Marea Rosa. Y con todo y eso después, la elección del 24, así que tuvieran mucho apoyo, pues tampoco, ¿verdad? Y ahora, pues vean a los que convocaron y las prácticas que utilizan. Entonces sí es importante, porque son los mismos los que llegaron a la marcha. Algunos alcaldes de la ciudad decidieron al final no participar, ¿no? Pero sí convocaron, sí convocaron, ahí están sus publicaciones en las redes. Entonces, esto es para la gente, para la reflexión, porque cuando ocurren estos episodios, pues es muy importante, primero no dejarse llevar, sino reflexionar, ver la información, que cada vez es más difícil también. Por eso existe la mañanera, porque nosotros no mentimos. Entonces, es muy importante estar informado y tener su propia reflexión. ¿Qué había antes en México? ¿Qué le ofrecía el neoliberalismo a los jóvenes? ¿Qué le ofrecía el régimen de corrupción y privilegios a los jóvenes? ¿Y qué hay hoy? ¿Qué había en nuestro país? ¿Y qué hay hoy? Entonces hay que estar recordando la historia de México, la historia y la historia reciente. ¿Cómo fue que se llegó al momento actual? ¿Cómo llegamos a este periodo de transformación? ¿Cómo era México en los 90s? ¿Cómo fue México en la época de Fox? ¿Cómo fue el desafuero? ¿Cómo fue el fraude electoral del 2006? Hay que estarlo recordando, porque si no, se olvida la historia. Y esa no la podemos olvidar, ni tampoco desde el México independiente, ni tampoco previo. Porque hay que recordar, porque había banderas también llamando a la intervención en la marcha de los Estados Unidos. Hay que recordar que la última vez que Estados Unidos intervino México se llevó la mitad del territorio y que México ha luchado mucho para ser un país soberano, independiente, y que no queremos ser colonia ni protectorado de nadie. Entonces, es muy importante recordar la historia, lo que fue la invasión francesa y cómo los liberales mexicanos y el pueblo de México logró la segunda independencia. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Que, por cierto, hoy el humanismo mexicano es sobre ello. Entonces hay que recordar para saber cómo fue que llegamos a este momento. Y si hay gente que no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo. No, nosotros no queremos pensamiento único, pero pacíficamente. Muchas gracias, presidente.